Buenos días, estimados participantes. ¿Cómo están? Buenos días. Veo que todavía se están conectando. ¿Qué cantidad me informan, por favor? 18, 10, 16. Profe. Buenos días. Ahí todavía hay 16 conectados, ¿no? 17. Entonces hay que esperar unos minutos más, ¿no? Unos 5 minutos, ¿no? Si pueden ustedes, llamen a sus compañeros, ¿no? Indícales que ya, pues, hoy día se empieza nuevamente, hoy día domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12. El horario es hasta las 12:30, ¿sí? 12:30, ¿no? Indíqueles que ya se conecten, porque como ayer lo pidieron, ¿no? Hoy día, antes de continuar con la clase, voy a hacer un repaso de unos cuantos problemitas aplicando la ley de seno, ¿no? Me pidieron ayer. Y entonces, esperamos unos 5 minutos, ¿sí? Para que se integren más de sus compañeros. En este tiempo llamen a sus compañeros para que todos se puedan integrar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No escucho? Bien, son las 8:05. Veo que no se están integrando con una magnitud F sub U. F sub igual 6 kilonewton. Coma, determine la magnitud de F y la magnitud de F y la magnitud no, pues ahí ha sido creo mi error, mucha redundancia, magnitud por ahí, por eso creo que ha sido mi error de no copiar esa parte. Ya, F y la magnitud de su componente F sub B. F sub B a lo largo del eje B. Ahora sí está bien los datos, a ver, vayan intentando hacer el cálculo.
Muy bien. ¿Han obtenido algún resultado hasta ahorita, otro avance? ¿Han tenido algún avance? A ver, ¿qué me dicen por acá? Nadie se ha tenido un avance. Estamos haciendo, para los que se están integrando, vamos a hacer unos problemas de repaso de la clase de ayer, ¿no? Que me hicieron ingeniero, queremos que nos repase los problemas relacionados con ley de senos. Entonces, este es uno relacionado con la ley de senos. Vamos a hacer algunos problemas de repaso de ley de senos, de cosenos, y luego vamos a retomar ya la clase de hoy, ¿no? A ver, hasta acá, ¿algún avance? ¿Algún avance? Nadie. Bueno, es reiterativo ahí el reclamo que hoy día tienen examen de matemáticas. Es reiterativo el reclamo de que se cruza con el examen de matemáticas. Ya eso de ayer, señor, ya le hemos conversado ya, ¿no? La orden de la coordinación es que, al igual que ayer, hoy día, esta clase se grabe y se suba al sistema para que en el transcurso de la semana, los que no han podido entrar por el tema, ojo, solamente por el tema del cruce de sus exámenes, lo puedan revisar. Porque posteriormente, en las demás semanas, ya nadie se le va a cruzar el horario, ¿no? Las clases virtuales, al igual que las presenciales, son obligatorias. No son obligatorias, tienen que estar acá en clase virtual. ¿Sí? Eso lo hemos explicado ayer reiteradas veces, ¿no? Reiteradas veces. Va a ser grabado, va a ser subido. Muy bien, veo que alguien quiere participar, ha tenido algún avance en este problema de repaso. Vamos a proceder. No hay ningún comentario, algún avance del problema de repaso. Voy a proceder a dar solución. ¿Ya? Entonces, seguimos por acá. Solución. Entonces, como primer paso, lo que tú tienes que ver es analizar aquí el problema. Lo que te está pidiendo es que descompongas esta fuerza, ¿cierto? Descompongas la fuerza en el eje U y en el eje B. Pero en el eje U ya te están dando ya un dato, entonces por ahí ya tenemos ya un dato. En todo caso, esta fuerza está como incógnita, ¿no? Y también hallar la componente de esta fuerza, que por ahora es incógnita, en el eje B. Muy bien, entonces decimos acá, por aquí, solución, primer paso, aplicando ley de paralelogramo. Aplicando ley de paralelogramo para estos vectores que están en el espacio bidimensional, o sea, en el plano. Entonces, dibujamos los ejes, el U y el B. Usamos los ejes. El U es un eje vertical y el B es un eje así, en este sentido, inclinado hacia abajo. Ahí está. Seguido, voy a dibujar la fuerza F. Está así, ¿no? Está así, tiene esta inclinación. Ahí está la fuerza F. Y voy a trazar el paralelogramo. ¿Sí? Voy a trazar el paralelogramo respecto a estos ejes, ¿no? Entonces, de aquí, acá, a la flechita del vector, trazo una línea paralela, línea negra paralela al eje. Igual de acá, del eje B, paralelo acá a la cabeza del vector, la flecha.
Ahí está. Entonces, lo que he formado es un paralelogramo, ¿no? Las líneas rojas, las líneas negras, es un paralelogramo. Seguido, lo que tengo que hacer es pasar los ángulos. Miren, acá hay un ángulo de 45 que forma el eje U con la línea de acción de la fuerza F. El eje U con la línea de acción de la fuerza F, acá es 45 grados. Y acá, la línea de acción de F con el eje B forma 105. Aquí, la línea de acción de F con el eje B, 105. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Ya dibujé. Ahora doy lectura. Es decir, la fuerza F debe tener una componente a lo largo del eje U con una magnitud FU 6 kN. Esta es la componente de esta fuerza aquí. Entonces la voy a dibujar acá la fuerza. 6 kN FU es la componente. Entonces tenemos FU igual 6 kN. Ya está. Dice, determine la magnitud de F, ¿no? F es incógnita. Y también dice que determinemos la magnitud de la fuerza F aquí, en el eje B, o sea, la componente FB, ¿no? En este eje. Entonces, tiene que estar aquí. Ahí. F sub B. Hasta ahí, gracias al paso, aplicación del paralelogramo y un croquis para el cálculo, ya vamos avanzando ya nuestro problema, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es seguir ubicando algunos datos en ese gráfico. Por ejemplo, este ángulo de acá, 45 grados, que se forma F con esta línea de acá, el eje U, que es paralelo a esa línea negra, acá puedo aplicar ángulos alternos internos, ¿es cierto? Aquí es 45, entonces acá también le corresponde 45 grados. ¿Sí? Entonces, como yo tengo acá una figura triangular aquí, este ángulo también puedo hallarlo, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? Sería 180, ¿no? Menos la suma de 105 más 45. ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo? 180 menos 105 más 45, ¿no? ¿Cuánto es? 30 grados, profe. 30 grados. Bien, 30 grados. ¿Ya está? Entonces, ahora lo que tengo que hacer, para poder aplicar la ley de seno o ley de coseno, tengo que formar un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo. Entonces, a partir de este gráfico lo voy a pasar aquí formando el triángulo de fuerza. La fuerza de FU, pasamos aquí. Así. FU, 6 kilómetros. Ahí está la fuerza FU. Luego tenemos la fuerza F, así inclinada, y esta fuerza así, ¿no? La fuerza F. Entonces, este de acá, esta fuerza va a ir pasando aquí. ¿Sí? Entonces, dibujamos la fuerza F por este lado. Dibujamos la fuerza F por este lado, ¿sí? La flecha hacia arriba, esa es la fuerza F. Y esta fuerza B viene aquí. Así, hacia abajo. Fuerza B. Y paso los ángulos, ¿no? El ángulo que forma la fuerza F con la fuerza FB es 105. Está aquí. 105 grados. La fuerza F con esta línea de acá, 45. Esta fuerza FU le pasaba acá. Entonces, esta es la fuerza FU. Con la fuerza F forman 45 grados. ¿Cierto? Y aquí es este ángulo, 30 grados.
Muy bien. Entonces, ahí puedo aplicar ley de senos, ¿no? Ley de senos y hallar tanto F como FB. Entonces, hicimos por acá, aplicando ley de senos. Y decimos, a partir de aquí, FU, 6 kN, es al seno de 105. ¿Cómo? Como F es al seno de 30. ¿Cómo? FB es al seno de 45. Ahí está. Entonces, como me piden que determine tanto F como FB, decimos así. Voy a relacionar esa razón con esta razón. Voy a llamar aquí cuestión I. Y después voy a relacionar esta misma razón con esta razón. Ecuación 2i. Entonces decimos, de la ecuación I tenemos los puntos. Tenemos lo siguiente. 6 kN es al seno de 105 grados, como F es al seno de 30. Entonces acá despejamos E. ¿Sí? ¿Cuánto sale? Despejen F. ¿Cuánto sale F? Con 2 decimales. Sería kilonewton. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto obtiene? 3.105. Con dos decimales, sería 3.1. Con dos decimales, 3.11. Con dos decimales, 3.11. Muy bien, ya tengo una respuesta, ¿no? Con dos líneas, es una respuesta a mi problema. Ahora, de la ecuación 2i, tenemos 2i, 6 kN es al seno de 105 grados, como F sub B es al seno de 45. Entonces despejamos el F sub B. ¿Cuánto es? 6.17. 6.17. Sí. Kilonewton. 6 por el seno de 45. Ah, 45 es. 4.5. He puesto en los 25, pero 4.39. 4.39. Y ahí está la otra respuesta en el problema. ¿Cierto? Aplicando ley de senos. ¿Alguna consulta hasta aquí? A ver, se encuentra conectado el participante que ayer solicitó el repaso. Quedó aclarado por ahora, señor participante, que solicitó el repaso ayer. Se encuentra en aula, puede haber, por favor, participar, si quedó claro para usted. ¿Cuántos participantes hay? 31. 31. ¿Sabe? No se encuentra en la sala. pero bueno, al menos Pero bueno, ya la clase va a ser
subida al sistema. Ojalá que el compañero que hizo ayer la consulta, ¿no?, de repaso, lo pueda ver. De todas maneras, invito que lo den comunicado. Así también, aprovechando esto de los comunicados, quiero decirles también que pues, falta más alumnos integrarse, ¿no?, a las sesiones. Debe ser por los temas recurrentes ya que tienen hoy día examen en matemática, en una filial, en otro lado, en otra filial, introducción a la ingeniería y así, ¿no? Entonces, lo que se ha tomado en coordinación es que se pase la asistencia normal a todos, ¿no? Hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy se pasa normal asistencia a todos, lo cual yo ya he hecho ya. Pueden explicar un tema, yo ya le he pasado la asistencia a todos. Sí, pero a partir de la siguiente semana ya tiene que estar obligado en clase porque ahí se va a pasar la asistencia. ¿Sí? A ver, entonces ahora, si no hay alguna consulta de parte de ustedes, los que se encuentran en sala. No hay Profe, una consulta. Diga. Una consulta. A la hora de formar el triángulo, por ejemplo, donde está, dice, aplicando la ley de paralelogramo, ya. De ahí se forma el triángulo de abajo, ¿no? Ya, Sí. necesariamente tiene que ser así el triángulo, o puede ser, por ejemplo, el FV, la magnitud FV, puede subir arriba entre FU También. y FU. ¿También puede subir? También, no hay ningún problema. No hay ningún Ah. problema. La cuestión es cerrar en un triángulo. ¿Es cierto? Cerrar un triángulo de esa manera. ¿No? Así, este caminito, ¿no? O sea, si lo paso de aquí, acá arriba, sería de esa manera, ¿no? La figurita quedaría otra, Claro. otra forma de triángulo. Sería así. Lo paso acá arriba y tengo así. Entonces, sería así. Esta es la fuerza FU. Es 6 kilonewton. Acá estaría este FB, lo paso acá, de aquí. FB, incógnita. Y esta fuerza de aquí está acá. F. Más al centro. Así. ¿Y los ángulos cuáles serían? Entre FU y F, 45. FU y F, 45 grados. ¿No? Aquí, entre FU y la fuerza que estoy colocando acá, acá habría que hallar este ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Habría que hallar este ángulo. ¿Cuánto es? Yo ya lo hallé, está acá. Porque es un paralelogramo, este ángulo de acá es opuesto a este, son igual. 30. Este sería 30 grados. Y aquí el FB con el F, aquí este ángulo, ¿cuánto sería este ángulo? ¿No? Alternos internos. Este es paralelo a este, entonces acá es 105, acá es 105. Así. Así sería. Los resultados, aplicando ley de seno. A ver, sería 6 kilonewton es al seno de 105. Aquí está, 6 kilonewton. FB es al seno de 45. FB al seno de 45. Como F es al seno de 30. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? No hay problema, pero ahí es lo mismo. Lo puse desarmar tu triángulo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Estamos, para los que están integrando, repasando los problemas de ley de seno, ley de coseno, que ayer uno de sus compañeros lo solicitó. ¿No? Yo tengo varias teorías. No siempre es bueno manejar teorías. No, claro que no voy a poder comprobarlas, no voy a estar en ese afán de comprobarlo. Pero siempre uno tiene teorías. O sea, en parte creo que a veces uno, cuando ya estudia una determinada carrera, o está en un determinado trabajo, está relacionado con distintas personas,
¿no es cierto? Uno va adquiriendo una experiencia, ¿no? Y como ingenieros, por ejemplo, cuando yo postulé por primera vez a la universidad, ¿no? Nos dan un prospecto, ¿no es cierto? Para que ahí tú veas todas las carreras que están disponibles en la universidad. Y el prospecto tiene por ahí, pues, la descripción de la carrera y las cualidades que debe tener el futuro postulante. Entonces yo no me olvido, ¿no? De lo que decía Ingeniería Civil, los requisitos para el postulante, ¿no? Amplia conocimientos de creatividad, ¿no? Habilidad para las ciencias, ¿no? Así, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Entonces son cualidades que distintas carreras lo tienen, ¿no? Un ingeniero es muy distinto su pensar, su razonar, su análisis que tiene con uno que es licenciado, ¿no? Sin menospreciar a ninguna profesión. Y en el transcurso de la vida universitaria, vas adquiriendo, pues, que te dicen el prospecto, habilidad creativa, habilidad numérica, ¿no? Eso lo vas adquiriendo. Y fuera de la universidad, sigues adquiriendo, dependiendo en qué trabajo, con qué profesionales tú te relaciones. Como dice un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, nosotros hay que tratar de ir por ese camino. ¿Es cierto? Vamos a ser profesionales. Vamos a trabajar con distintas personas, pero hay que nosotros quedar bien ante esas personas como lo que somos, como lo que nos hemos formado. Y pues levantaremos la frente en lo alto, porque muchas de las personas dicen, este ingeniero es un excelente ingeniero. ¿De qué universidad habrá egresado? ¿No? Entonces, tu comportamiento, tu conocimiento, te va a decir, no, yo soy de la Universidad César Vallejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hace a la universidad? Lo hace el alumno, ¿cierto? Siéntete orgulloso de tu alma mater que te está formando. Así como yo también siento muy orgulloso de la alma mater que me ha formado, ¿cierto? Cada uno tiene su alma mater y se siente orgulloso, pero hay que hacer también hacer quedar bien a la institución. ¿No es así? Entonces, vayamos por este camino. Nosotros estamos empezando segundo ciclo, curso de estática, nuevamente vuelvo a repetir, estructuras, es la primera piedra de estructuras. Hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo bien. Si quisiera ahondar más, este de acá es un curso de especialidad de la carrera de Ingeniería Civil. También, claro, lo llevan en otras carreras, es cierto, ingeniería industrial, ingeniería mecánica. También es la base, pero propiamente estructuras, aquí en el Perú, solamente llevamos los civiles completos, estructuras, porque no hay otra carrera como en otros países, creo en Estados Unidos, ¿no? Que hay ingeniería estructural, debe ser una carrera pues, excelente, ¿no? Maravillosa esa carrera debe ser, pero para eso necesita tal vez más laboratorio de estructuras, tener que la universidad sea completa, ¿no es cierto? No hay ingeniería estructural en el país. Algún día lo habrá, ojalá que haya, ¿no? Ojalá que haya para que en Perú formemos y tengamos ingenieros estructurales, porque es lo que realmente a veces en nuestro medio falta. Faltan ingenieros estructurales, faltan bastantes. Tal vez faltan porque en la época de estudiantes no le gustó la rama, no congenió con la rama, entonces tomó otra rama, ¿es cierto? Sin menospreciar las demás ramas, pero la rama de estructuras tal vez a muchos estudiantes lo ven así, es muy trabajoso, muy tedioso, mucha ciencia, pero así es, la ingeniería, como todas las ingenierías, es full ciencias, pero también no dejar de lado la lectura, porque la lectura alimenta a la ciencia, las fórmulas, tener conocimiento para dar solución a un problema, ¿sí? Es bueno siempre tener así esta charla, yo siempre lo tengo para tal vez incentivar, tomar conciencia de lo que vamos y lo que estamos haciendo para llegar a segundos finales y servir a nuestro país. ¿Alguna consulta ahí?
Muy bien, entonces vamos a tomar un pantallazo. A ver, pantallazo, por favor, tómalo, Robert. Tomen un pantallazo. La de en medio no le tomé, por favor. Bien. Ya. Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar a borrar nuestra pizarra para hacer otro problema de repaso en la clase de ayer. ¿No? Tema, estamos en ley de senos y cosenos. Si ustedes hacen memoria, cuando llevaron en los colegios, ¿no? Cuarto año, quinto año, bueno, ahora creo que el tercer año, ¿no? Los cursos han ido cambiando de nombre, ¿no? Llevamos, los que son a veces de mi tiempo, llevamos física elemental, ¿no? Ahí, el segundo tema del curso, porque ese sí es curso, era esto, ¿no? Vectores, si aplicamos esto, la ley de paralelogramo, ahí todo era a nivel escalar nada más. Todo era a nivel escalar, ahí no había vectores. Algo que pues en algunos colegios el profe tiene la iniciativa de empezar a hacer algo de vectores, ¿no es cierto? Y, esto ya ustedes hacen un repaso, tal vez en un cuadernito del colegio, van a encontrar estos temas. Ya, otro problema. Otro problema de aplicación acá de ley de cosenos y ley de seno. Problema. Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella enroscada y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj. Manecillas del reloj desde el eje X. Desde el eje X. Bien. Muestra así. Aquí está la armella, ¿no? Empotrada en el techo. Aquí hay dos cables.
Corte. Aquí pasa el eje X. El eje X. Y acá, este cable me están jalando con una fuerza de 2 kilonewtons. Este otro cable también están jalando con una fuerza de 6 kilonewtons. Aquí tiene un ángulo de 45 grados con un ángulo de 60 grados. Listo. A ver, un tiempo prudente para que ustedes, a ver, planteen su problema, traten de avanzar. A ver. Traten de hacer, a ver. Sí, muy bien. Por ahí hay una intervención, aplicación del paralelogramo. Muy bien. Comiencen por ahí. Ya, tengo horario, espérate. Tenemos las manos. A ver, ¿cómo van? Dibujado el paralelogramo. Muy bien, vamos a dar solución. 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 Voy a dibujar el eje X. Ahí. Luego estas fuerzas. 2 kilonewton y 60 kilonewton. Y sus respectivos ángulos. Okay. 2 kilonewton. Y 6 kilonewton. Acá es un ángulo 60 y acá es 45. Muy bien. A partir de ahí también voy a formar el paralelogramo. Una línea paralela a esta fuerza hasta aquí. Una línea paralela a esta fuerza acá. Ahí está. Porque el problema me dice que eliminen la fuerza resultante de dichas dos fuerzas. Entonces la resultante es la diagonal. Está acá. ¿Cierto? Esa es la fuerza resultante. FL. Bien, ahí está. ¿No? Me dice que en esta media hay dos fuerzas en estas direcciones. ¿No? Me pide que calcule la fuerza resultante. Acá está. El paralelogramo. Y también dice de la fuerza resultante que le calcule el sentido. El sentido, ¿no? Su sentido, su ángulo, dice en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, en sentido, el reloj recorre en sentido horario, ¿es cierto? Manecillas del reloj, medido a partir del eje X, o sea, este. ¿No? Acá está. $12, ¿no? 3, 6, 9. Ahí está la manecilla del reloj.
marca las 12. Va a recorrer así, ¿no es cierto? Así, en este sentido recorre. Sentido horario. Entonces acá me dice que calcule la dirección de la resultante a partir del eje X y medido de acá en sentido horario. O sea, así. Ahí está. Es el θ en la dirección de la resultante. Sí. Entonces, ¿qué más puedo transcribir ahí en mi gráfico? A ver, ¿qué más puedo transcribir? Los ángulos Los ángulos, muy bien. A ver, ¿qué ángulo sería? alternos internos, 45 y 60 grados. Ya, ¿ese dónde está? 60. 60. Paralelo a al eje X. Acá. Ujú. Si lo hago acá, 45. 45, ¿dónde? Aquí. Ahí, a esa altura. Entonces voy a trazar acá una línea de referencia entonces. Paralela al X. Ahí. A ver. Ahí me dice, su compañero me dice que ahí es 45. Acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Si yo trazo acá una línea aquí, justo aquí, otra auxiliar. Entonces, de aquí a acá veo alterno interno. Acá es 60, ¿no es cierto? Ahí es 60. ¿Sí? Ahí es 60. ¿Cuánto será acá? 45. 45 grados. ¿Por qué? Porque estamos Alternos internos, ángulos internos, alternos. alternos internos. ¿Cómo es eso? Porque miren, esta línea punteada es paralela a esta. ¿Sí? Y esta vector está, como se dice aquí, en generación. Por eso es 45. Muy bien. ¿Qué más? O suficiente y podemos ya empezar con el cálculo. Habría que decir acá, todo este ángulo de acá, Se- ¿no? Entre las dos puertas es 180 menos 65. menos 45, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, voy a tomar acá una parte, voy a tomar este ángulo. Voy a llamarle alfa ahí. ¿Ve? Voy a llamarle alfa. Entonces, con ese dato, voy a formar mi triángulo. Mi triángulo empieza así. La FR, ¿sí? F sub R. Luego vengo por acá con la fuerza de 2 kN, tal como está acá. ¿Por qué? Porque voy a trazar esta fuerza, voy a llegar acá. ¿Sí? Sí. Este es 3 kN. Muy bien. Entonces, los ángulos entre FR y 2 kN, FR, la línea negra, y 2 kN, hay un ángulo de alfa. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a hallar ahí. Este ángulo de acá, 60 más 45, ¿será igual a este? Sí. ¿Sí? Son los opuestos de mi paralelogramo, ¿no? 105. Este ángulo es 60 grados más 45 grados, o sea, 105 grados. Entonces, ese ángulo, ¿dónde está aquí? La fuerza y esta línea, este vector, está acá. Aquí, 105 grados. ¿Sí? De esa manera. ¿Algo más? Profe, ¿por qué 60 más 45? Disculpe, es sumatoria del otro lado del ángulo, o sea, traslada el... Claro, estos ángulos de acá son opuestos a este. Igual que todo este ángulo de acá entre las dos puertas, ¿no? Bueno, hasta ahí, a ver, podría aplicar algo ahí para hallar el FR. Sí.
puedo aplicar ley de coseno, ¿no? Porque tengo estos dos lados y tengo el ángulo que mira a este lado del triángulo, a este. Entonces puedo aplicar ley ¿No de sería ley de senos ahí, profesor, aplicable? ley de senos. Ley, ¿no sería aplicable? El ángulo de acá, ¿no? Hay que conocer uno de los ángulos. Pero acá, si yo tengo este ángulo, ángulo fuerza, y aquí, ángulo que no lo conozco, fuerza, pues, pero también se puede aplicar. 180, ¿sería 85 menos alfa ahí o no? 85 menos alfa. 85 menos alfa. ¿Cuál? ¿Este ángulo? Ajá. Claro, que está en incógnita, ¿no? Incógnita, no se conoce el ángulo. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente: aplicar ley de coseno para hallar FR, ¿no? Voy también, como quien voy también paso a paso, ¿no? Hallar primero FR y después la dirección. Entonces, ley de coseno. Hacemos FR, esa, los lados, 2 kilonewton al cuadrado, más el otro lado del triángulo, 6 kilonewton al cuadrado, menos 2 veces 2 kilonewton, ¿no? Es fórmula que ya hemos visto. Ayer le hemos mandado en la pizarra la fórmula. 2 kilonewton, 6 kilonewton por el coseno, ¿no? Este es el lado F, opuesto a este lado. El ángulo opuesto a este lado, 105. Coseno de 105 grados. Entonces, ¿ahí cuánto tenemos como F? Y esta es una respuesta del problema, una de las respuestas del problema. A ver cuánto obtienen. $6.79 kilonewton. Un redondeo con 2 decimales. 6.8. 80. Bien, 6.80. 6.80 kilonewton. Ya está. Entonces, esta fuerza de acá ya lo obtuve, 6.80. Ingeniero, una consulta. Lo que estoy viendo que la ley de cosenos se aplica cuando está faltando, digamos, un ángulo para poder completar la figura. Y la ley de senos es aplicable cuando tienes todos tus ángulos ya o calculados para poder hacerlo con facilidad con esa ley. ¿O me equivoco? Sí, puede ser, ¿no? Tener todos los ángulos, o tener al menos 2 ángulos, ¿no? Y los lados, ¿no? Sí, también. Entonces, acá lo que hemos aplicado primero, ley de coseno. Ya está. Ley de coseno se lleva el FR. El esquema me pide el problema, la dirección. Me lleva desde el eje X, o sea, el teta. ¿Cierto? El teta. Entonces, el teta es la suma de 45 más este ángulo alfa, por eso le puse ahí. Porque yo me adelantaba ya a calcular el ángulo teta, 45 más alfa. Entonces, a partir de acá, puedo aplicar ley de seno, ¿ya? Para hallar el alfa, ¿no es cierto? Consigo por acá, aplicando ley de seno. ¿Ya? Entonces sería así. Este lado es al seno de alfa. 6 kilonewton es al seno de alfa. ¿Cómo? ¿Cuál sería aquí? El FR, ¿no? El FR es al seno de 105. FR es igual, me salió 6.80, ¿no? ¿Cierto? FR es igual a 6.80, esa seno de 105 grados. Entonces, de acá despejo el seno de alfa. ¿Cuánto es? A ver, el seno de alfa sería igual a 6
por el... 0.85, profesor. No, entre valor de P, 6.80. ¿Sí? Pero acá saco alfa el arco. Operan esto, le dejan en su máquina, y a ese valor le aplican el arco. ¿Sí? ¿Cuánto sale el arco? Grado. A ver, ¿cuánto sale el arco seno? 58.46. $58.46. Bien, 58.46 sale el ángulo humano, con dos decimales. 58.46 grados. Bien. Entonces, el problema aquí es la dirección, ¿no? Entonces, seguimos acá, cálculo de la dirección, ¿no? La dirección de FR, ¿no? A partir del eje X es teta, que es igual, según el gráfico, teta es igual a 45 más alfa. Teta es igual a 45 grados más alfa, que es 58.46 grados. Entonces, ¿cuánto es la dirección? ¿Cuánto es la dirección? 103.46. 103.46 grados. Esta es la otra respuesta. ¿Sí? ¿Así salió? A ver, consultas. Entonces, miren, ¿no? Todo problema, como vengo diciendo ayer, hay que dibujar un croquis. En ese croquis plasmar tal vez no la mayor cantidad posible de datos, sino los necesarios para también no tenerlo muy engorroso, muy abultado. Y después aplicar las fórmulas, pero siempre analizando, ¿no? ¿Puedo aplicar esa fórmula? Sí o no. ¿No? ¿Dónde estoy? ¿En un coplanar? ¿Estoy en el espacio 2D o estoy en el espacio 3D? ¿No? Lo que me pide que calcule es como escalar o es como vector. Entonces, todo eso es en base a lo que uno va leyendo en la teoría, ¿no? Más leas, más te empapas la teoría y aplicas. Porque muchas veces yo veo que el alumno a veces va al examen con formulario y el alumno no sabe en dónde o cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque no le dicen la teoría. Una experiencia mía les comento. Cuando yo llevaba mecánica de fluidos 2, hay un montón de fórmulas. ¿Ya? Entonces yo lo que hacía era, ya una vez tenía varios cursos, llevaba 7 asignaturas, tal vez por esa presión, yo lo que hice en mecánica de fluidos ya, en esta semana que iba a tomar el examen, solamente me dediqué a plasmar las fórmulas, para dar una práctica. Cuando llegó el día de la práctica, no sabía qué fórmula utilizar, porque hay un montón de fórmulas, no sabía cuál fórmula utilizar. Después, entonces, con más calma, vi que tenía que reforzar más la teoría, porque en mecánica de fluidos hay distintos tipos de regímenes de flujo, y cada régimen de flujo tiene sus propias formas, sus propias leyes. Entonces tú tienes, para saber qué tipo de flujo, qué tipo de régimen es, tienes que leer cada uno, y cada uno tiene fórmula, este es aquí. No solamente es ver la fórmula, ¿sí? La fórmula tiene estos datos, ¿los tengo? No, no es solamente eso tampoco, así, no es así. Conforme vamos avanzando en los cursos de ingeniería, vamos dando cuenta que las cosas se van, no complicando, sino se van haciendo un poco más de esa forma, ¿no? Que requiere más estudio de nosotros. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, si no hay consultas, ahí vamos a poner la pizarra para que tomen pantallazo. Ahí está, para que tomen pantallazo.
Ahí nomás se nota bien. Toma el pantallazo. ¿Listo? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Otro problema de repaso. Ley de senos. El ángulo de la cotangente, dice. El ángulo de la cotangente. El ángulo de la cotangente. Lo que el ángulo se aplica. No. A ver, hay una consulta. Dice si acá puedo aplicar el ángulo de la cotangente. Imagino que está hablando ya para calcular la dirección, ¿no? De la tangente, ¿no es cierto? De eso se está refiriendo, ¿no? Ayer vimos una fórmula, ¿no? Θ es igual al arco tangente, en valor absoluto. Creo que a eso se refiere aquí su compañero. ¿No? Este de ahí no podemos aplicarlo porque acá tenemos que formar un triángulo rectángulo. ¿No? Hacer más trabajos acá para poder trazar líneas perpendiculares y formar un triángulo rectángulo. Además, esa fórmula más que todo es de aplicación práctica cuando trabajamos sumatoria de fuerzas resultante de fuerza en X, resultante de fuerza en Y. Ahí aplicamos eso de cuando estamos en el espacio 2D XY. ¿Sí? Cuando tenemos las fuerzas como vectores, ahí aplicamos esa fórmula de la tangente, no es de la cotangente. $52.46. Acá hay otra consulta. ¿No? Este ángulo es el alfa está acá, la ley de seno. De aquí, ¿no? Bien. Sexto newton es al seno de alfa. Como FR, que es valor 680, es al seno de 105. De acá, usted despeja el seno. Cuando tiene el valor de acá, en la calculadora, ahí aplica shift arco seno y le va a salir el valor del ángulo. ¿Ya? De ahí sale 58.46. Maestro, ¿puede ponerlo ahí, por favor, ese enunciado? Aplicación del arco seno. Aquí. Exacto. Sí, sí, para no, quizás, hacer el repaso y no... Entonces, por aquí es aplicar Exacto, correcto. Gracias, maestro. arco seno. Sí, ahí. Eso como les dije ayer, como le comenté ayer a un participante, me preguntó cómo lo calculo el arco seno, se explicó cómo deben entrar a su calculadora. A veces solamente tienen que hacerlo vía calculadora, ¿no? De forma analítica no se puede trabajar, es muy complicado, ¿no? Tiene que tener calculadora, como se le dijo ayer, y vuelvo a repetir hoy, tenemos que estar siempre con la calculadora, ya siempre con la calculadora a la mano, unas hojas de borradores, lápiz, borrador, para hacer nuestros problemas y borrar ahí, o si gustan, bueno, lapicero, corrector, lo que gusten usar, pero siempre una calculadora a la mano, ya, una calculadora a la mano. Bien, otro problema entonces vamos a hacer, voy a borrar ahora sí. Problema. Resuelva la fuerza F2 en componentes
componentes a lo largo de los ejes U y B. U y B, coma, además, coma, determine las magnitudes de estas componentes. Figura. Ya, aquí está. Nos dice resolver la fuerza F2 en componentes. O sea, me pide que este F2 haga la descomposición en los ejes U y B. Esto lo tengo que poner aquí, el eje B y el eje U. Además, se pide determinar las magnitudes de estas componentes, ¿no? Las magnitudes de estas componentes. Ya, la estructura está así. Se ve aquí que es acá hay una especie de un dispositivo que es como pasante, ¿no? Es un elemento de tubo, y acá tiene un volado, acá tiene una armella, y acá ahí están dos cables que tiran con las repetidas fuerzas, F1 200 y F2 150, y acá están, a partir de la armella, centro de la armella, hemos trazado dos ejes, este problema, el U y B. Entonces me pide el F2 corresponda en B y U y sus respectivas componentes. A ver, ustedes empiecen con ese problema.
A ver, ¿cómo van? Tienen que hacer un paralelogramo, ¿no es cierto? Tienen que hacer un paralelogramo. Tienen que aplicar la ley del paralelogramo. Bien, vamos a decir por acá. Solución. Uno, aplicación de la ley del paralelogramo. No, por acá un compañero, bueno, dice, aplicamos la segunda ley de Newton. No, todavía no se aplica eso aquí, no es de aplicación. Por último, la segunda ley de Newton, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿O tiene alguna fórmula? En la segunda ley de Newton se utiliza cuando la velocidad no es constante, es el UMRV. Así es, o sea, cuando hay una aceleración, ¿es cierto? Cuando hay una masa y un conjunto de fuerzas. Aquí no estamos dando ninguna de esas dos cosas, ni masa ni aceleración. La dinámica. Y expandiendo un poco más en cuanto a lo que son las leyes de Newton, como les dije ayer, yo he creado foros. Cada sesión yo creo un foro, ¿no? Ayer uno de los participantes ha intervenido en el foro, ¿no? Ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí ha hablado sobre las leyes de Newton, ¿no? ¿Qué leyes voy a aplicar? ¿Es aplicación a esta ley o esta ley? Yo también ahí le he respondido, ¿no? La consulta que él ha hecho, ¿no? Pero el segundo foro nadie se ha opinado, nadie se ha consultado. Y ya está abierto también el tercer foro. Hay un foro por cada sesión, ¿sí? Son 16 sesiones que se van a desarrollar a lo largo de 4 semanas, ¿no? Entonces hay un foro por cada sesión. Les invito, mejor dicho, pues creo que ya por obligación, que usar su plataforma. Entren a los foros, hagan las consultas. También otros de sus compañeros también pueden por ahí opinar también. ¿No? Por eso es mejor. Todo el mundo opina, todo el mundo puede entrar ahí. ¿Ya? Todos los que somos participantes de la asignatura, ¿no? Entonces, usen los foros, usen los foros. Así también, cuando dejemos los trabajos, el informe, las prácticas, yo lo voy a colgar en su plataforma. Ya vamos a colgar así, documentos, prácticas, informes para que ustedes hagan. Que lo en el eje B y en el eje U. Voy a dibujar las fuerzas. Vamos a sacar la fuerza F2. $150. Y tenemos la fuerza F1 hacia abajo, 200 libras. F1, 200 libras. ¿Okay? Y voy a dibujar los ejes, el eje U y el eje B. Vamos a estar por acá. El eje B. Y el eje U. ¿Okay?
Entonces, como me pide que yo descomponga F2 aquí, en el eje B, en el eje U, tendría que formar un paralelogramo ahí, ¿no es cierto? Tendría que formar un paralelogramo. Sería así. Así, una línea paralela, acá al eje U, porque yo quiero dibujar la componente de F2 en U, entonces paralelo aquí, ¿sí? Y luego tendría que hacer aquí el paralelogramo en este lado, empezar ahí. Ahí está mi paralelogramo. Ingeniero, ¿por qué no ha hecho el paralelogramo de la fuerza de F2? Porque el problema no me dice que yo haya en la resultante, ¿no? Me pide una descomposición de una fuerza particular en los ejes U y en el eje B. Entonces, miren, aquí está contenido el eje de B. La componente de F2 en el eje B, F de B. ¿Sí? Y aquí está contenido, así, la componente F de U, de F2. ¿Cierto? Así sería el planteamiento de nuestro problema. Acto seguido, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Los ángulos, profe. Los ángulos. Muy bien, a ver ustedes, primero, ustedes ubiquen sus ángulos. A ver hay consultas por acá. Bueno, aquí hay preguntas sobre los grupos de trabajo, ¿no? Yo siempre trabajo con grupos de 5 integrantes, máximo 6. En todo caso, ya cuando se vuelve el trabajo en la plataforma, ahí se indicará. Ahí se va a indicar de cuántos deben ser los integrantes del grupo. Otra consulta es cuando dicen que por acá informan que faltan compañeros y que todavía no habrá trabajo porque faltan compañeros integrarse. No, eso no es motivo, ¿no? Ya tendrían que integrar entre la semana, tienen que ponerse al día y los trabajos van a ser subidos al sistema, o sea, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo se va a enterar del trabajo, qué tema es. Es más, hoy día creo que voy a dejar acá en la pizarra, voy a escribir el título del primer trabajo que va a ser el informe. Y en el transcurso de la semana, ¿no? Yo voy a colgar en su sistema, en su plataforma, la práctica respectiva. Entonces, como siempre estoy indicando, estén atentos, ingresen a su plataforma. ¿Ya? Todo usen su plataforma. Ahí se le va a subir los trabajos, el informe y las pautas que deben seguir para hacer, en todo caso, un informe. Ya yo tengo pautas que realizo en un informe. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos a ver los ángulos. Ya, miren, acá la fuerza F2 con el eje B forma 30. La fuerza F2 con el eje B forma 30. Aquí es 30 grados. 30 grados. ¿Qué más? El eje B con el eje U, 30 grados. El eje B con el eje U, 30 grados. ¿Listo? ¿Qué más? En la esquina de la fuerza B, 30 y 30 también sería. Así es. ¿No? Alterno, interno, ¿no? Acá. 30 grados. Así es. Acá también es 30 grados. ¿No? Alterno, interno, 30 grados. 120 grados la parte baja, maestro. La parte del costado, ¿no?
120. Todo en un cuadrilátero, los 260. ángulos, ¿no? Repasando, suman 360, ¿es cierto? Y un Todos triángulo, los internos de un cuadrilátero suman 360. Entonces acá hay 360 menos, acá tengo 60, acá tengo 60. 360 menos 120, menos 120 es 240. 240. Entre dos ahí. Porque son dos ángulos que son iguales, es 120. 120. 120 grados. Así es. O sea, acá hay que aplicar también conceptos de geometría, ¿no? Geometría plana, ¿cierto? Geometría plana. Entonces, los que están un poco por ahí ya no se acuerdan, un repaso.